Ahí, ahí está, gracias por hacerme acordar. Muchas gracias. Hermanos, como les había dicho la clase pasada, nosotros habíamos empezado en un periodo muy corto, habíamos empezado a hablar acerca de de la introducción a los profetas mayores. Y ustedes tenían para hoy que leer todo lo que era una lectura corrida acerca de Isaías. Y tenían que tener en cuenta esto de la Biblia en un minuto para tener en cuenta, ¿qué cosa? Tener en cuenta cómo este libro de Isaías estaba dividido, que fundamentalmente este hermano que hace esta breve grabación de un minuto, este breve video de un minuto, nos va a hablar que el libro de Isaías está dividido en ¿cuántas partes? Dos. En dos partes. Muy bien. ¿Desde qué capítulo la primera parte y hasta qué capítulo? ¿Se acuerdan? Del uno Del al 1 al 39, 39, del 40 al del 1 al 43. 31 y del 40 al 62. Y Ahí está, del después, 1 al 39 y del 40 al 66, ¿no? Porque este es un libro, el libro de Isaías es un libro muy extenso, muy extenso. Bueno, yo quiero con ustedes, después retomamos de nuevo, específicamente retomamos, si Dios así nos ayuda, vamos a retomar sobre el libro de Isaías, pero antes yo quiero ver con ustedes algo que me quedó en el tintero todavía. Así que ahora voy a compartir con ustedes, a ver, espero no haber metido la pata para que podamos ver, a ver, bueno, entonces, ¿ustedes están viendo ahí lo de los profetas mayores en el Tanaj? ¿Lo están viendo? Sí, bien. Sí. ¿Sí, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan que la Sí. clase pasada nosotros habíamos hablado acerca de lo que era la Biblia que tienen los judíos, que no se llama Antiguo Testamento, como sí el nuestro, sino que se llama Tanaj? ¿Se acuerdan? Y que dijimos que Sí. ese Tanaj tenía ¿cuántos libros? 24, 24. 24. ¿Y nuestro Antiguo Testamento cuántos libros tiene? 39. 39 libros. Muy bien, 39 libros. Entonces, fíjense entonces, cuando nosotros vamos a mirar la Tanaj, el Antiguo Testamento que tienen los judíos, vimos que están divididos en tres partes. El Pentateuco o Torá, que es, ¿qué es el Pentateuco? Ustedes hace poquito lo terminaron. ¿Qué es el Pentateuco? La Los ley, 5 primeros libros Génesis, de la Biblia. Los cinco Génesis, primeros libros de la Biblia. Muy bien. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Génesis, Génesis, Éxodo, Génesis, Número, Éxodo, Levítico y Levítico, Número y Deuteronomio. Deuteronomio. Muy bien. Solamente en esta noche estoy escuchando voces femeninas. Las voces masculinas no estoy escuchando nada de nada. No sé lo que está pasando, ¿eh? No sé si las chicas están hablando primero y no los dejan a los varones, pero acá las damas están hablando todo. Entonces, Pentateuco. Después teníamos los Nebijim, como está escrito ahí, que son los profetas, los libros de los profetas. Sí, y después la tercera parte, ¿no? Son los escritos. Y como les había dicho a ustedes la vez pasada, dentro de justo los, para estar aquí, Victoria. Por tanto de prefectura como de la Policía Federal. dentro de los profetas, entonces, no está en el libro de Daniel y de Lamentaciones. Es decir, que si nosotros vamos a una Biblia judía, a una Tanaj judía, nos vamos a encontrar que dentro de los profetas va a estar Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ahí faltan otros profetas que son los profetas menores, pero están faltando. Sin embargo, entonces, quiero que quede claro, yo creo que ha quedado claro, lo estoy repitiendo para los hermanos de Mendoza que se suman hoy. Sin embargo, entonces, esta Tanaj, es decir, la Biblia judía que tiene 24 libros, está dividido en Torah, los profetas y los escritos. ¿Por qué lo recordamos y para qué fines a nosotros es
esto es importante? Bueno, porque nosotros tenemos que tener conocimiento acerca de, somos estudiantes de la Biblia, nosotros tenemos que saber qué es la Tanaj, por qué ellos tienen 24 libros, por qué nosotros en en nuestro Antiguo Testamento tenemos 39 libros. Bueno, entonces, ¿de dónde sacamos, hermana Diega, que estos profetas mayores en el Tanaj, de dónde sacamos que el Tanaj hebreo o judío tiene tres divisiones nada más? Cuando nosotros tenemos el Pentateuco, tenemos los libros históricos, tenemos los profetas mayores, tenemos los profetas menores, tenemos a los jueces, tenemos los libros poéticos, tenemos el Antiguo Testamento dividido en esa cantidad de libros. Sin embargo, aquí la Tanaj está dividida en estas tres partes. Bueno, ¿de dónde sale? ¿Quién lo dijo y por qué? Bueno, lo vamos a encontrar al mismo Señor Jesucristo que en Lucas 24:44 va a decir Jesús mismo, va a reconocer esta división de tres partes del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y por qué él reconocía estas tres partes del Antiguo Testamento? Porque en aquella época, en la época de Jesús, ellos se manejaban con la Septuaginta. ¿Qué era la Septuaginta? ¿Quiénes se acuerdan? La vez pasada me lo dijeron. ¿Alguien se acuerda qué era la Septuaginta? La traducción al 70 griego. sabios. 70 euritos. Ajá, perfecto. San Pedro y el hermano Humberto. 772. Muy bien, y el hermano Humberto ahí acertaron. Entonces, fíjense, Jesús, que en aquella época, ¿qué utilizaban? Utilizaban la Septuaginta. ¿Por qué? Porque ya había sido traducida. Ya había sido traducida la Septuaginta, ¿no? ¿Cuándo había sido traducida? Y bueno, durante el periodo del silencio, esos famosos 400 años. ¿Cuándo? Cuando el imperio griego estaba en plena vigencia. Recuerden que el imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio se había dividido en cuatro partes. Una de ellas tenía que ver con Alejandría. Alejandría, ¿dónde estaba? Estaba en Egipto. ¿Y qué va a pasar? Uno de los famosos Ptolomeos de aquella época, entonces tenía una tremenda biblioteca y va a pedir entonces que estos eruditos, estos judíos eruditos, que eran más de 70, aunque le llamamos la Septuaginta, que viene de ahí 70, en realidad eran más, 72 posiblemente. Entonces ellos van a traducir el Antiguo Testamento del hebreo, lo van a traducir al griego. Entonces lo vamos a encontrar acá, Jesús, que en Lucas 24:44, él va a decir, estas son las palabras que les hablé, ¿no? Estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, y ahí hay la división. La ley de Moisés, ¿qué es? Es el Pentateuco. Los profetas, ¿cuáles son estos? Los Nebijim que ustedes tienen, porque Nebijim quiere decir profetas en hebreo. Y vamos a encontrar los Ketubim. ¿Qué son los Ketubim? Son los escritos, que Jesús se va a referir a ellos como los salmos, ¿sí? Entonces, en esos escritos, en esos Ketubim, entonces nosotros vamos a encontrar que ahí los judíos ubican a Daniel y a Lamentaciones. No lo ubican dentro de los profetas como nosotros sí tenemos a Daniel dentro de los profetas mayores. Y les había dicho algo a ustedes. ¿Por qué razón? Porque el estilo que tiene de escribir Daniel y Lamentaciones, el estilo que tiene de escritura, Lamentaciones sabemos que lo hizo el profeta Jeremías.
Entonces, ese estilo, ¿no?, de escritura hizo que se ubicaran entonces en los escritos del profeta Daniel y de Lamentaciones acá dentro de los Ketubín y no dentro de los profetas. Entonces, voy a hacer algo más. Es muy importante, recalco y repito lo que dije la vez pasada, que nosotros tengamos, cuando nos acercamos a estudiar los libros de estos profetas mayores, que nosotros dijimos que íbamos a ver, ¿qué libros? ¿Se acuerdan? ¿Qué libros vamos a ver o están comprendidos dentro de profetas mayores? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ezequiel, bien, hermana, esos libros, entonces, que son 5 libros, entonces, con 4 Cinco. profetas, ¿no? No, no son 5 profetas, son 4 profetas. Entonces, es muy importante que cuando nosotros nos ponemos a estudiar cualquier libro de la Biblia, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que nosotros nos podamos ubicar contextualmente. ¿Qué significa contextualmente? Bueno, nosotros ya lo vimos en hermenéutica. Es muy importante que nosotros sepamos, bueno, ¿por qué se escribe ese libro? ¿Quién escribe cada uno de los libros que tenemos en la Biblia? ¿Para qué se escribe? ¿Quiénes son los que van a recibir el escrito de este escritor? Yo, por ejemplo, como les dije, tanto en hermenéutica como lo digo ahora, a los escritores de cada uno de los libros me refiero así como escritores. Está bien si alguien dice los autores, pero bueno, yo creo que el único autor, hay un solo autor que es el Espíritu Santo, que es el Señor, y ellos escribieron siendo inspirados por el Señor. Así que siempre voy a hablar de los escritores. Entonces, es muy importante en esta línea de tiempo que ustedes tienen frente a su vista, que ustedes vean que ahí comienza con una entrada a la tierra prometida. Esa época y esos años, 1406 al 1388, es el momento de la conquista. Después vienen los jueces, un periodo que dura aproximadamente, el de los jueces, como 300 años. Después de los jueces, recuerden, desde más o menos el año 1050 al 931, y repito lo mismo para los hermanos de Mendoza que esta noche se están uniendo a nuestra clase, recuerden que antes de Jesucristo el tiempo se contaba de mayor a menor. Es decir, empezamos en el 406 y ahora estamos en la monarquía unida y estamos en el 1050. Vamos el tiempo de mayor a menor y va desapareciendo estos años a medida que nos acercamos a la era cristiana, al momento de la muerte, al momento del nacimiento del Señor. Entonces, 1050 al 931 tenemos la monarquía unida. ¿Por qué hablamos y reconocemos este periodo de la monarquía unida? ¿Y por qué, hermanos, hacemos este recuerdo de todo esto? Porque nosotros tenemos que, Dame el papel, chico, con la muchas, pastilla. muchas veces, los que enseñamos la escritura, los que predicamos la escritura, los que dan una clase, muchas veces no tienen en cuenta este contexto, que es el contexto histórico-cultural, el contexto gramático, la gramática que tiene la escritura. Entonces, es muy importante para poder ubicarnos exactamente, ¿no? Entonces, la monarquía unida. La monarquía unida, ¿a qué le estamos llamando? Y a ese periodo donde después de los jueces se terminaron los jueces y empezó el pueblo a pedir que reyes, querían tener reyes para ser igual a todas las naciones. Entonces vamos a empezar con Saúl, vamos a empezar seguimos con David, seguimos con Salomón, pero ahí se terminó. Todos estos reyes
lo cual nosotros reconocemos un periodo de 120 años. Recuerden, 40 años estuvo Saúl, 40 años David, 40 años Salomón. Decimos 120 años, la monarquía estuvo unida. ¿Qué quiere decir la monarquía unida? Que todo el territorio de Israel era uno solo, gobernaba un rey, ¿no? Pero después al final de Salomón, vamos a encontrarnos que quién sucede en el poder a Salomón era su hijo, Roboam, ¿no? Un joven. Y vamos a encontrar que en la clase pasada ya hablé acerca de qué es lo que pasó, pero entonces lo voy a pasar por alto qué es lo que pasó, pero a partir de Roboam, nos vamos a encontrar que ahí ustedes tienen y están viendo el reino dividido. Este reino dividido, ¿por qué es? Porque resulta ser que aquí, como tienen ustedes ahí, fíjense aquí en Israel, ¿no? Israel se divide en dos partes. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se va a llamar se va a llamar Israel. ¿Se acuerdan que la capital de Israel cuál era? ¿Se acuerdan? Samaria. Samaria. Y claro, y el reino dividido en el sur va a quedar ¿quién? Judá. 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 ¿Y cuál era la capital de Judá? Jerusalén. 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 Entonces, ¿dónde estaba el templo? Bajo el templo que para la vida de los judíos era muy importante. ¿En Israel o en Judá? Jerusalén. En 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 Judá. Jerusalén, Judá. en el reino de Judá. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que en Israel, de las 12 tribus, cuántas tribus habían quedado aquí en Israel? 10. 10. 10. Bien, y acá en Judá habían quedado solamente 2 y algunas minorías de las otras tribus, pero siempre nosotros decimos que quedaron 2. ¿Esas 2 eran cuáles? Benjamín y Judá. Judá y Benjamín. Bien, hermanos. Entonces, fíjense, este reino dividido se extiende desde el año 931 al 586. En este periodo del reino dividido es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios comienza a hacer algo muy interesante. Comienza a levantar profetas, ¿no? Profetas que van a hablarle a los pueblos, al pueblo, ¿no? Van a hablarle, ¿por qué? Porque durante este reino dividido se produce una gran crisis política, una gran crisis espiritual, una gran crisis social se va a producir, una crisis tremenda. ¿Producida por qué? ¿Por qué el resultado de estas crisis? Bueno, nosotros a medida que empecemos a recorrer el libro de Isaías nos vamos a dar cuenta que ¿cuál era la causa de todas estas grandes crisis? El pecado, el haberse olvidado de Dios. Todos sus dolores, todos sus problemas, todas sus guerras, todas las ocupaciones, todas las invasiones que sufrió tanto Israel, primeramente el reino del norte, Israel, y después, posteriormente, 135 años después, Judá, todos estos grandes dolores de cabeza producidos por algo que lo llevó a la destrucción. ¿Qué era eso? El pecado, el haberse olvidado de Dios. Pero sin embargo, Dios nunca se olvidó de ellos. Nunca Dios olvidó al pueblo, nunca. Entonces lo que Dios hizo es levantó profetas, ¿no? Profetas que indistintamente les habló a aquellos reyes que estaban en el poder, les habló y Dios les daba mensajes a su pueblo a través de estas personas muy especiales
nosotros los conocemos como los profetas. Entonces, en este reino dividido es donde nosotros vamos a encontrar a dos de los profetas mayores. Esos dos profetas mayores van a actuar en este tiempo del reino dividido y estos dos profetas mayores lo van a hacer entonces, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son? Yo lo dije en la clase pasada. No le escucho, hermana Cristina. Jeremías y Isaías. Isaías y Jeremías. Jeremías y Isaías. Exactamente. Antes que el pueblo de Dios fuese llevado cautivo, entonces Dios va a levantar a sus siervos, a sus profetas, y los profetas van a hablar. Van a hablar, como les dije en hermenéutica, los profetas tenían funciones muy específicas, muy específicas. La primera función era denunciar el pecado del pueblo, denunciar el pecado del pueblo. Y la segunda cosa, les tenían que anunciar cuál iba a ser el castigo por ese pecado si no revertían la situación. Y en muchos casos de estos profetas les van a hablar al pueblo, mejor dicho, les va a hablar, los profetas le van a hablar al pueblo acerca de la restauración, ¿no? Entonces, en este reino dividido, entonces podemos ubicar al profeta Isaías y podemos ubicar al profeta Jeremías. ¿Y qué más, hermana Diega? Volvemos de nuevo a la... Bueno, después del reino dividido, finalmente yes, van cautivos, ¿no? Entonces ese periodo de cautividad, cuando vienen estas potencias extranjeras, ya vamos a ver qué potencias extranjeras, y se llevan cautivo al pueblo de Dios, entonces ese periodo lo reconocemos como el periodo del exilio, que nosotros sabemos a través de los profetas, sabemos que ese exilio duró 70 años. Particularmente el profeta Daniel va a hablar de estos 70 años, aunque los otros profetas también van a hablar, pero el que va a dar mayor detalle, vamos a encontrar que va a ser el profeta Daniel. Entonces, este periodo del exilio, vamos a encontrar de los 4 profetas mayores, vamos a encontrar a 2 profetas. Si en el reino dividido teníamos a Isaías y a Jeremías, acá en el exilio, ¿a qué profetas podemos referirnos? A Daniel y Ezequiel. Ezequiel y Daniel. Bien, Daniel y Ezequiel son profetas del exilio. Como les dije la vez pasada, uno generalmente al que reconoce que ha estado en Babilonia, en el lugar del exilio, va a ser al profeta Daniel, ¿no? No tenemos generalmente, ¿no? No tenemos en cuenta que ahí también estuvo Ezequiel. Yo creo haberles dicho la clase pasada que ¿por qué es mucho más conocido Daniel y lo podemos identificar más a Daniel como el profeta que habló desde el exilio? Ay, Lo podemos reconocer mucho más rápido que con respecto a Ezequiel. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Está en el pueblo. Eso. Exactamente. Gracias, San Pedro. Están hablando todo, si saben todo, San Pedro. Bien, San Pedro, ¿eh? Muy bien, ahí está, y ahí los estoy viendo, muy bien. ¿Qué pasó entonces con el profeta Daniel? Daniel es el más conocido, pero les había dicho porque Daniel estaba en la corte del rey. Daniel fue un ministro que formaba parte de la corte del rey, ¿no? Formaba parte de la corte del rey. En cambio, Ezequiel no va a ser visible en ese lugar, no va a formar parte
del gabinete, por decirlo de alguna manera, del gabinete del rey Nabucodonosor. No va a formar parte, no va a tener una función importante, destacada, especial, como la que tuvo Daniel, sino que lo vamos a encontrar Ezequiel, que también entonces es profeta del exilio, pero que Ezequiel va a estar con el pueblo, y él va a profetizar desde ese lugar, va a profetizar también acerca de cuál es la voluntad de Dios, estando ellos, estando el pueblo de Dios en cautividad. Para hacer y ubicarnos mucho mejor, recuerden, este periodo del exilio al cual aquí en esta línea de tiempo aparece, es el exilio que corresponde a los 70 años cuando es llevado cautivo. ¿Quién es? Este reino, el reino del sur. El reino del sur, es decir, Judá es el pueblo del reino del sur, es el que es llevado a este exilio que está ahí representado en esa línea. No es el reino de Israel, acá el reino del norte, ellos fueron llevados cautivos antes, 135 años aproximadamente, antes. ¿Por quiénes? ¿Se acuerdan? Asiria. Por los Siria, asirios, los asirios. Exactamente, por Asiria. Pero cuando nosotros vamos a esta línea, a ver a qué línea, a esta línea, cuando vamos a la línea y me posiciono acá en el exilio, entonces me estoy refiriendo al exilio de el reino del sur durante esos 70 años en Babilonia. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué puedo más decir? El reino dividido, entonces tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, en el exilio tenemos a Daniel y vamos a tener a Ezequiel. Bueno, la clase pasada, en esta imagen habíamos terminado. ¿Quién era o qué era la figura de un profeta? ¿No? Y les había hablado a ustedes acerca de estas palabras que tenemos acá al final, Roé o José, o sé, que quiere decir vidente. Y vamos a hablar de la figura Nabí, sí, y que quiere decir profeta. Miren de dónde viene este Nabí, viene de acá, miren. ¿Ven? Acá, Nebihim. Es del mismo verbo. Nebihim tiene que ver con esta palabra, Nabí, que quiere decir profeta. Y como les había dicho la clase pasada, hermanos, la palabra profeta tiene un contenido muy especial, porque dijimos que un profeta era uno que derrama o que vierte. Derrama o vierte. ¿Qué es lo que va a derramar estas personas? ¿Qué es lo que van a vertir estas personas? Bueno, van a derramar o van a vertir las comunicaciones que reciben de parte de Dios. Un profeta era una persona que recibía mensaje de Dios y que tenía que vertirlo, tenía que derramarlo al pueblo de Dios. Tenía que hacer eso, derramarlo, vertirlo, comunicarlo, decirlo, tenía que proclamar esta verdad que Dios le había dado, que no nacía de su propio corazón, tenía que derramarlo en medio del pueblo. Entonces, pero arriba, es decir, que entonces ya nosotros sabemos, y les había dicho algo más, que en un sentido general, cuando nosotros compartimos la escritura,
a través de una enseñanza, cuando estamos en una clase de escuela dominical con los niños, cuando estamos con los jóvenes, cuando estamos enseñando algún libro de la Biblia, cuando ustedes los pastores están los domingos predicando, entonces dijimos que en un sentido general, ¿ustedes qué están haciendo? Están derramando, están vertiendo. ¿Qué derraman? ¿Qué es lo que están vertiendo? La palabra de Dios. Claro, El mensaje. exactamente. Ustedes están entonces derramando, vertiendo, compartiendo, enseñando, proclamando, entregando, dando ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, en un sentido general, teniendo en cuenta la definición de lo que es un profeta, en ese sentido, todos nosotros somos profetas. En sentido general, ¿cuándo, hermana Diego? Cuando nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor con otras personas. ¿Por qué? Porque estamos derramando, estamos vertiendo en el otro la palabra que Dios nos dio. ¿Y cómo, hermana Diego? En un sentido general somos profetas. Sí, en un sentido general somos profetas, porque se supone que cuando yo voy a predicar la palabra de Dios, entonces no es que abrí la Biblia, como yo les había dicho en hermenéutica, no es que abrí la Biblia y a donde me cayó el dedo, entonces ya eso voy a hablar. No, se supone que durante toda la semana o varios días he estado preparando y he estado orando a Dios, Señor, ¿qué querés que le hable a tu pueblo el domingo? ¿Qué querés que predique, Señor, el día miércoles? Señor, ¿cómo tengo que enseñar esto? ¿No? Entonces, se supone que estoy en la presencia de Dios, que Dios me ha dado a mí el mensaje, me ha dado la palabra. Entonces, yo ahora voy a derramar y voy a vertir en el otro el mensaje que Dios me dio. Entonces, en ese sentido, todos somos profetas, ¿no? En ese sentido amplio, general. Pero acá hay un verbo que es el rogé o José, ¿no? Que quiere decir vidente. Y vimos, la clase pasada vimos que en el Antiguo Testamento tenemos muchos versículos donde a los profetas también se les llamaba videntes. Y que vidente estaba más bien esta palabra asociada con qué? Con que Dios les revelaba mensajes o palabras que tenían que ver con el futuro. Que muchas veces esas palabras o ese mensaje que tiene que ver con el futuro, muchas veces se podía cumplir, en muchos casos se cumplía en forma inmediata, pero que muchas veces la palabra esa que Dios le daba al vidente también se iba a cumplir en muchos casos, palabras que se han cumplido en el tiempo, pero que además tiene un doble alcance, porque además también está para cumplirse. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Les dije que no tiene nada que ver porque yo solamente, no sé si le pasa a ustedes, pero a mí sí me pasa que hay un cierto prurito cuando yo escucho la palabra vidente o la palabra videncia. Me produce un cierto escozor. ¿Por qué? Porque generalmente en mi cabeza, ¿a qué me lleva? Cuando uno lee un diario, lee alguna cosa, bueno, el vidente o el vidente tal, ¿no? La vidente tal, se puede hacer tal. Entonces a mí me produce un escozor terrible la palabra esta, pero, este vidente del cual la escritura, este José o este Rogé que habla acá la palabra, acá donde está anotado, no tiene nada que ver con estos adivinos que hay ahora,
o estos videntes o estas clarividencias que hacen algunas personas y que en realidad no tienen nada que ver con Dios, sino que tienen que ver con el mismo diablo y que tiene que ver con las tinieblas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿No? Bueno, Está claro. está claro. Fíjense, hermanos, que la misma Biblia, cuando yo les digo que nosotros en un sentido general somos profetas, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, cuando estamos derramando la enseñanza, fíjense, hermanos, que la misma Biblia también llama a algunas personas que no tenían el oficio. No eran personas, tener el oficio me refiero, no eran personas llamadas a ser profetas específicamente. Pero la misma Biblia llama a algunos, ¿no? Que no eran, no tenían el oficio de profetas, los llama y los considera como profetas. ¿Por qué? Porque podían recibir alguna palabra del Señor y podían compartir esa palabra de Dios. Miren, por ejemplo, a quién se le llama profeta. A Abraham. ¿Dónde está eso? Vean alguno que lo busque en Génesis 27. Y otro hermano, por favor, que busque Éxodo 7:1. ¿Lo tienen? Si alguien tiene Génesis Lo 27, tengo. bueno, ¿me lo lee, hermana? 20. Sí, Génesis 27. Sí. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, llorará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahí está. Entonces, ¿se reconoce como profeta a quién? Abraham. 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 ¿Ustedes sabían que en la Biblia lo consideraba a Abraham profeta? No, pero ¿por qué? ¿Por qué nos pasó por alto esto? Sin embargo, la Biblia acá lo dice, habla de Abraham como profeta. Era reconocido como profeta. ¿En qué sentido? En el sentido que Dios, ¿no? Le comunicaba cosas. En ese sentido general, en el sentido general. Entonces, este Abraham y este profeta que se le esté reconociendo acá a Abraham como profeta, no es el mismo, a ver, el oficio, ¿no? No es el mismo profeta Abraham que el profeta Isaías, no es el mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Isaías tenía el oficio de profeta. Él era un vidente y era profeta, ¿no? Entonces, hermanos, los encargados de comunicar la voluntad divina que recibían de Dios, a menudo recibían de Dios la facultad de revelar dichos acontecimientos. Por eso eran estos profetas, tenían el oficio de profeta. ¿Por qué hago tanto énfasis con ustedes ahora acerca de distinguir que todos en un sentido somos profetas, pero que no todos somos no tenemos todos el oficio, como en el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel? ¿Por qué? Porque nosotros en estos tiempos tenemos o estamos siendo atravesados, hermanos, por profetas, los apóstoles y los profetas, ¿no? Entonces, mucha gente cae en el engaño de estos profetas del siglo XXI, que salen y profetizan y que dicen cosas. Sin embargo, miremos que el oficio, ¿de qué se trata el oficio del profeta? ¿Qué decía el profeta? ¿Cuál era su mensaje? El mensaje del profeta, ¿cuál era? Dios se lo daba.
¿Qué profeta? ¿Profetizaba Isaías con quién se iba a casar fulanito? ¿Con que estás extrañando a otra fulanita? No, no decían esas cosas. El mensaje de todos los profetas que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, fundamentalmente, como vimos en hermenéutica, tiene que ver con ¿qué? Tenía que ver con denunciar el pecado del pueblo, anunciarles cuál iba a ser el juicio si no se arrepentían y hablarles de restauración en los casos que había restauración. Eso era entonces el oficio del profeta. Entonces, ¿qué? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Nada más. ¿Alguna pregunta? No. ¿Pasamos? Paso. Bien. ¿Alguien puede leer Éxodo 7:1? Acá, hermana. Sí. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí está. Entonces, fíjense lo que está diciendo ahí la escritura. Aarón iba a ser el profeta, ¿para quién? Para Moisés. Profeta para Moisés. Nosotros sabemos que Aarón era el sacerdote, ¿no? La tribu de Leví eran los sacerdotes. Y acá la escritura nos está diciendo y nos está aclarando, ¿por qué? ¿Por qué dice esto, dice el Señor en la escritura? ¿Qué había pasado con Aarón? Perdón, con Moisés. ¿Se acuerdan? Pastora, una consulta. Si me equivoco, bueno, me corrige. Puede ser, pastora, que en la Biblia como que decía que Moisés era lento para hablar y que por eso lo había puesto a su hermano. O sea, Sí, eso. Moisés tenía como esa relación con el Señor, pero a la vez el que hablaba era Aarón. Puede ser que Ahí sea así, está, no sé es si me así, es equivoco. así. Y este versículo que termina de leer la hermana en Isaías 7, perdón, en Éxodo capítulo 7, versículo 1, está refiriéndose a eso. Por eso Dios le constituye a su hermano Aarón, ¿no? Para que dice, será tu profeta, ¿no? Va a recibir Aarón los mensajes, entonces, bueno, y va a hablar en el nombre del Señor. Bueno, ¿qué más quiero ver con ustedes? ¿Cuáles son las señales de un verdadero profeta? Porque hay señales evidencias de un verdadero profeta. Ustedes, yo les conté estando en hermenéutica que algunos profetas de la modernidad, algunos de acá, algunos de este tiempo, son profetas, ¿saben por qué? ¿Por qué creen los demás que son profetas? Y dicen, ay, es profeta, es profeta. ¿Saben por qué? Porque adivinan el DNI que alguno de ustedes puede tener. Yo les conté a los hermanos que hicimos hermenéutica, les conté que hace poco escuché a un pastor de una iglesia, bueno, atribuyéndole valor de profeta porque, bueno, él se había sentado a tomar un café con este profeta que iba a visitar su iglesia. Entonces él, para sondear un poco a este profeta antes de que fuese frente a la congregación, se había ido a tomar un café. Entonces, este hombre, el supuesto profeta, le dijo el número de DNI que tenía este pastor. Entonces fue la condición suficiente para decir, ay, es profeta. Me ha dicho, es profeta, sabe mi número de DNI, ¿no? Bueno, y efectivamente después fue a la congregación a su iglesia fue, y entonces en algunos casos algunas personas les dijo el número de DNI, entonces claro, entonces decía, ay, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe mi DNI? Bueno, hermanos, pero esto no es la función de un profeta. Eso no hace un profeta. Son engañadores. Y a veces, bueno, hay algunas cosas, son engañadores, entonces son adivinadores, porque
puede la persona, dice, ay, ¿cómo sabe mi número de DNI? ¿Cómo lo sabe? Y nos quedamos maravillados que sepan el número de DNI. Entonces decimos, ah, bueno, todo lo que dice es cierto porque me dijo y acertó en decirme el número de DNI. Hermanos, eso no es ninguna predicación, perdón, ninguna profecía. Eso no es profecía. No es profecía, no es dado por Dios, no es lo que el Señor, lo que a mí la Biblia me enseña, no es eso. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Tengamos mucho cuidado con el profeta, la profeta que dice, porque generalmente, ¿qué se da? Se da que el marido es el apóstol y que la mujer es la profeta. Todos los matrimonios que andan por ahí, pululando por todo, ah, él es el profeta, perdón, él es el apóstol y la mujer es la profeta. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Si cada uno de nosotros oramos al Señor, sin duda el Señor nos va a poder revelar, porque el Señor es vivo, es real, está vivo y nos puede revelar. Entonces, declarar, entonces, ¿cuáles son las señales de una verdadera profecía? Las señales son que se anuncie la profecía en un tiempo oportuno, es decir, antes de que el acontecimiento que predice se cumpla, ¿no? Que se anuncie en un tiempo oportuno, es decir, antes que el acontecimiento se lleve a cabo, ¿no? Esa es una de las primeras evidencias. La segunda evidencia es que resulte tener un acuerdo particular y exacto con ese acontecimiento. ¿Qué quiere decir, hermana Diega, con esto? Es decir, que sea tal que no dé lugar a duda, a ninguna sagacidad o a ninguna previsión humana, ¿no? ¿Por qué? Porque los profetas actuales saben que abusan y usan y abusan. ¿De qué? De la sagacidad. Son sagaces. Y Muchas veces, manipuladores. y manipuladores, y en muchas veces, hermanos, nosotros mismos podemos darle, ¿saben qué? ¿Compraste? Ciertos datos de nuestras vidas podemos darle de tal manera que este sagaz, este vivo, ¿no? Toma al toque las cosas que nosotros podemos decir casi sin darnos cuenta, entonces elabora y entonces habla acerca de una profecía y dice una profecía. Hace un tiempo yo estuve mirando y escuché a una profeta que había ido a una iglesia, no iglesia cuadrangular, a una profeta. La profeta le profetizó a un joven. La profeta entra cuando le dan el lugar para que predique. La profeta dice, ¿qué dice ella? Ay Dios, tú me dijiste cuando vine entrando sobre este joven. A ti te digo, joven, a ti te digo, ¿no? Al joven le hablaba. Bueno, le profetiza algunas cosas y dice ella, después de terminar de profetizarle a este joven, ¿qué le dice? Bueno, yo no conozco a este joven, no sé si es músico, no sé si es líder de los jóvenes, yo no sé si es esto, ¿no? Pero dice, pastor, dígame quién es, quién es, quién es, yo no lo conozco, quién es, quién es. Entonces, yo miraba la situación y digo, pero si sos tan profeta, ¿cuál es la necesidad que te diga el pastor quién es? Porque Dios no es un Dios de confusión. Y si Dios te dijo cuando ibas entrando que hablaras con ese joven o le hablaras a ese joven, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sabés o no sabés quién es?
¿Profetizás o no profetizás? Bueno, quiero decirles con todas estas cosas, hermanos, que entonces, cuidado, cuidado, entonces, tenemos que ver que este mensaje que habla el profeta, como lo hablaba Isaías, no provenía de su sagacidad ni de su propia inspiración, ni nada de eso. El mensaje era, Dios le había dado el mensaje al profeta, ¿no? La tercera cosa o la tercera señal de una verdadera profecía tiene que ver que sea pronunciada esta profecía, sea pronunciada por uno que fundamentadamente diga que está bajo la inspiración del Todopoderoso Dios. A ver, hermana Diega, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, todas las veces que nosotros vamos a leer Isaías, Jeremías y todo eso, nosotros vamos a leer, ¿saben qué? Que el profeta dice, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Dice eso el profeta. Da a entender de dónde procede su profecía. Y eso es lo que quiero decir, que sea pronunciadamente, sea fundamentada la profecía y la palabra que va a traer, ¿no? Y que diga y reconozca bajo qué inspiración este profeta está, o en nombre de quién está hablando, ¿no? Bien, entonces... Estas son las señales que nosotros tenemos que reconocer. Yo quiero preguntarles a ustedes, les quiero preguntar, ¿sabían que en el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas? ¿Sí? Sí, No los escucho. Hermano Humberto, escucho nada más. ¿Los demás sabían que en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas? Falsos profetas y además profetas idólatras. Bueno, Jeremías 23-28 es uno de los que habla de un falso profeta. Jeremías 23-28. Pero también así como hubieron falsos profetas, así como hubieron falsos profetas, algunos profetas también fueron historiadores. Después lo vamos a ver. Profetas historiadores ha tenido la Biblia. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 9:29. ¿Alguno lo puede leer? Segunda de Crónicas 26-22 y Segunda de Crónicas 32-32. Pero solamente ahora vamos a leer uno de esos tres versículos que le di. Segunda de Crónicas 9:29. ¿Lo encontraron? Si alguien lo puede leer. Segunda de Crónicas 9:29. Es un ejemplo de un profeta historiador, porque hemos tenido de Yo, todo. pastora. Segunda de Crónicas 9, 22. 9:29. Dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías, Silonita, y en la profecía del vidente Iddo contra Jeroboam, hijo de Natán? Ahí está. Entonces, acá encontramos un ejemplo de profetas que van relatando de acuerdo a la historia o van escribiendo. Entonces, nosotros a eso los podemos reconocer como profetas historiadores. Entonces, pero también no solamente ha habido profetas historiadores, profetas falsos e idólatras, sino que también hemos tenido profetas que eran profetas verdaderos, profetas de Dios verdaderos, pero que fueron desobedientes, desobedientes, de mala conducta, desobedientes. ¿Dónde lo podemos encontrar a estos profetas? En Números 22-24. No lo vamos a leer, pero ténganlo presente. En Números 22-24 hay un ejemplo entonces de profetas que eran profetas verdaderos, pero desobedientes. Después,
Tenemos historias también dentro de la Biblia de profetas que fueron perseguidos y muertos, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 7:52, Hechos 7:52, Hebreos 11, del 32 al 38, ustedes están viendo Hebreos, y Santiago 5:10. Bueno, ¿qué más tenemos en el Antiguo Testamento? Nos vamos a encontrar que el Antiguo Testamento nos va a hablar de escuelas de profetas, ¿no? Bueno, las escuelas de profetas, ¿cuándo comenzaron a existir en el Antiguo Testamento? Todos los que iban, todos los estudiantes que estaban en estas escuelas de profetas, ¿todos eran profetas? Bueno, tenemos que ver y investigarle en la escritura. Se mencionan por primera vez estas escuelas de profetas, ¿saben dónde? Bajo Samuel. Bajo Samuel. Se menciona por primera vez en el tiempo de Samuel y pueden haber sido, no se está seguro, la Biblia no nos confirma, pero es probable que Samuel haya fundado o haya iniciado por primera vez estas escuelas, ¿no? Entonces, una fue establecida, la primera escuela, la Biblia nos habla que fue establecida en Ramá. ¿Dónde está eso, hermana Diega? En Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 19 y 20. ¿Puede repetir, hermana Diega, el Sí, en pasaje? Ramá está, esa de Ramá, esa escuela de profetas de Ramá, está en Primera de Samuel 19, versículos 19 y 20. Pero hay otras escuelas más, en otros lugares. La tenemos en Gilgal, la tenemos en Betel, hay otra en Jericó y hay otras en otras partes. ¿Dónde está, hermana Diega, eso? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1, 3 y 5. ¿Dónde más? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Y Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? ¿Lo pudieron escribir? ¿O repito? Ya está. ¿Ya está? Bueno, ¿qué más quiero decirles a ustedes? Bueno, saben que también había mujeres profetisas, no solamente varones en el Antiguo Testamento. Bueno, nos podemos encontrar con la mujer de Isaías, la esposa de Isaías, era una profetisa, lo vamos a ver. ¿Dónde está en Isaías 8:3? Y se le llama así, no se le llama la profeta, sino la escritura registra profetiza, la palabra profetiza. La mujer del profeta era la profetisa, en Isaías 8:3. También es tomada como profeta María, la hermana de Moisés, en Éxodo 15:20. También es tomada como profeta Débora. ¿Se acuerdan la jueza Débora? Eso está en Jueces 4:4. También hay otra profetisa, Hulda, con H se escribe, Hulda. En Segunda de Reyes 22:14. Pero también entre las mujeres que la Biblia reconoce como profetisas,
está una profetisa falsa, ¿no? Y esa profetisa se llama Noadías, Noadías, y está en Nehemías, capítulo 6, versículo 14. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hay profetisas en el Nuevo Testamento? Sí, hay profetisas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se la toma como profetisa a Ana. Eso está en Lucas 2, versículos 36 al 38. También se las llama profetisas, pero estas profetisas son temporalmente, ¿no? Elizabeth y María. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y María, la madre de Jesús, se las toma también como profetisas, pero temporalmente, ¿no? Eso está en Lucas 1, del versículo 41 al 55. ¿Qué otras mujeres hay en el Nuevo Testamento? Profetizas. Las 4 hijas de Felipe. Las 4 hijas de Felipe. ¿Dónde está eso? En Hechos 21:9. Hechos 2, versículos 17 y 18. Y Primera de Corintios 11:5. Bueno, y ahí terminamos con esto de los profetas, ¿no? Entonces, ahora voy a pasar, no, a este voy a pasar. Voy a pasar entonces, ahora dicho todo esto, esta introducción, entonces vamos a pasar a Isaías, ¿no? Isaías, como les dije ya antes, fíjense que ustedes tienen ahí una imagen, ¿no? Isaías lo ubicamos entonces en el reino dividido. Isaías dice ahí, está atribuido al profeta Isaías. Y noten que ahí hay una nota que está entre paréntesis que dice desde el capítulo 40 al 66, probablemente otro compilador. ¿Qué quiere decir con Isaías? Isaías con esta nota que ustedes tienen ahí. Bueno, ustedes saben que todo el libro de Isaías tiene 66 capítulos, que nosotros lo dividimos a este libro en 2 partes, del capítulo 1 hasta el 39 y desde el 40 hasta el 66. Ustedes ahora me van a contar porque ustedes tenían que buscar alguna información acerca de Isaías, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto que está entre paréntesis? Que desde el capítulo, o sea, la segunda parte, probablemente haya otro compilador. Porque hay algunos historiadores, hermanos, algunos eruditos, que van a decir que desde el capítulo 40 al 66 no es el profeta Isaías, sino que alguien de buena voluntad y en nombre de Isaías va a escribir todos esos capítulos. La verdad de todo esto es que, ¿cuál es lo que yo voy a sostener y lo que voy a compartir con ustedes? Yo considero que es el mismo profeta, ¿no? Que es el mismo profeta que escribió la primera parte y la segunda parte. ¿Por qué? ¿En qué me baso para decir esto y no apoyar esto que probablemente haya sido otro compilador? Bueno, me voy a apoyar en lo siguiente, que la mayoría, ¿no?, de los eruditos van a hablar acerca que el ministerio de Isaías como profeta fue un ministerio muy largo, que aproximadamente duró entre 50 y 60 años.
Dios lo usó aproximadamente entre 50 y 60 años. ¿Y por qué, hermana Diego, usted está haciendo esta observación? Porque lo que nos van a decir estos eruditos que se apoyan en que desde el capítulo 40 hasta el 66 no lo escribió Isaías, van a apoyarse en este argumento y van a decir, pero ¿cómo? Este profeta profetizó antes que el reino del sur fuese llevado cautivo. Y después durante el exilio y después cuando volvieron del exilio también sigue este hombre profetizando. No puede ser que haya vivido tanto. Es uno de los argumentos que utilizan, ¿no? Sin embargo, yo me voy a parar en esto que fue, sí ha sido el mismo profeta, en un ministerio larguísimo, pero que sí es el mismo profeta que escribió todo el libro, todo el libro. Hay un estilo de escritura que se corresponde con Isaías, con el profeta de Isaías. Nosotros, cuando estudiamos la Biblia, y estudiamos la canonicidad de cada uno de los libros, es decir, cómo sabemos que estos libros son libros inspirados por Dios, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la canonicidad, muchas veces estudiamos argumentos que tienen que ver con evidencias internas del libro. ¿Qué quiere decir esto, evidencias internas del libro? Que nos vamos a fijar cuál es el vocabulario, porque por ejemplo el vocabulario que va a utilizar, por ejemplo, Pablo en las epístolas Paulinas, no va a ser el mismo vocabulario que va a utilizar Pedro. Va a utilizar otro vocabulario. El vocabulario que va a utilizar Santiago para escribir su epístola va a ser distinto. Entonces, las evidencias internas va por ese lado, ver a ver el vocabulario, ver el estilo que tiene de escritura, si coincide o no coincide con este escritor. Bueno, entonces, volviendo al libro de Isaías, hay evidencias internas que hacen suponer que siempre ha sido en la primera parte, desde el del capítulo 1 hasta el 39 y desde el 40 hasta el 66, ha sido el mismo escritor. El mismo Isaías ha sido el que escribió. Entonces, sigo. ¿Entre qué fechas se escribió este escritor? Entre el año 700 y el 690. Aproximadamente ustedes tienen ahí, ¿no? ¿Y qué es el tema general del libro? ¿Cuál es el tema general? Bueno, anuncia, dice, la ira de Dios sobre los pecados de Judá y entre paréntesis a Israel. Porque este profeta Isaías, hermanos, Isaías profetizó, era un profeta que estaba en Judá y profetizaba para el reino del norte, para el reino del sur. Pero, no obstante ello, él también, Isaías también, va a profetizar para el reino del sur, perdón, para el reino del norte, para Israel, ¿no? Aunque fundamentalmente vemos que las profecías tienen que ver con Judá, pero no va a desconocer, no va a olvidar, no va a dejar de profetizar hacia el reino del norte, hacia Israel. Entonces, la segunda cosa que ustedes van a ver ahí es que anuncia restauración de Israel luego de qué? Luego de la invasión asiria. Entonces, esos son los temas generales. Entonces, en esta noche lo que nosotros vamos a hacer, vamos a empezar a hacer un recorrido por este libro de Isaías y vamos a ver qué es lo que él tiene para decirnos, para contarnos, ¿no? Para que nosotros podamos leer. Entonces, ustedes en esta noche tenían que buscar información acerca de quién fue este Isaías. Los escucho. ¿Quién fue Isaías? Un profeta, sí.
Bueno, Sí. Isaías inicialmente su nombre significa Yahweh es salvación. Él fue hijo de Amós y hermano del rey Ananías de Judá y también a su vez primo de Usías. Por eso dicen que tenía mucho acceso a los reyes y la cercanía a esta y no sentirse incómodo ante los reyes. Bueno, no sé si... Ajá. Bueno, alguien más me gustaría escuchar. ¿Alguien más si encontró o buscó algo más? Miren todo lo que sabemos entonces, que era primo de Usías, del rey Usías. Ajá. ¿Qué Era un más? verdadero siervo de Dios, era un verdadero siervo de Dios. Sí. Eh, Dicen que lo llamaban, tenía diferentes nombres: el profeta evangélico, el águila entre los profetas, el príncipe de los profetas. Ajá. Eh, Bien, y bueno, después tengo lo mismo que decía la hermana. bien. ¿Qué más por ahí? ¿Hay alguien más que pueda agregar algo más? Sí, que la Que esposa de la profeta profetiza, perdón, y que tuvo dos hijos. Que tuvo dos Ah, hijos, ¿no? Y que esos dos hijos Sí, tenían unos nombres largo, especiales, ¿no? larguísimo. Sí. Unos nombres sea especiales. Bien. Y sabemos que Jesús. estaba casado y que la mujer era profetisa también. Ahora, ¿él era sacerdote? ¿Leyeron en alguna parte si él era sacerdote? no, No, ¿No? no, ¿Sí? no. ¿Sí o no? cuando dijo, no. Bueno, Era consejero principal de los reyes. era consejero principal. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a examinar a partir o vamos a empezar a partir de esta noche con respecto a este libro? Bueno, vamos a empezar a ver que en el libro de Isaías vamos a explorar dos cosas fundamentales. La vida de Isaías la vamos a ver ahí, a través del libro de su propio libro. Y vamos a ver las profecías de Isaías, ¿no? Desde su llamado, que fue un llamado, pero la verdad impactante, ¿no? Impactante, ¿dónde? En el templo, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta sus revelaciones, vamos a ver las revelaciones del futuro del pueblo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que su ministerio, el ministerio de este profeta, él se desarrolló ¿dónde? Durante entonces que el reino estaba dividido, durante ese tiempo, el tiempo del reino dividido en Israel del norte y en Judá al sur, ¿no? Que era un tiempo de agitación política, como les dije antes, no solamente agitación política, sino también agitación social, ¿no? Con muchas amenazas en el pueblo, ¿no? ¿Amenazas de quién? Amenazas externas. ¿De quiénes? Estas amenazas externas. Amenazas externas de parte de las naciones extranjeras. El pueblo de Dios va a estar amenazado permanentemente por naciones extranjeras y la Biblia, Isaías, se va a encargar de decirnos quiénes son, las va a llamar por nombre y apellido a estas naciones que son poderosas naciones. Por ejemplo, una de ellas fue Asiria, ¿no? Entonces, vamos a ver que su pueblo, el pueblo al cual le toca a él profetizar, no era un momento fácil del pueblo. No era un pueblo fácil. Era un pueblo rebelde, ¿no? Donde las características fundamentales que va a tener este pueblo va a ser la idolatría, número uno. La injusticia social, número dos, otra característica del tiempo en el cual le toca profetizar. Y otra característica, ¿saben cuál va a ser? La corrupción. Cualquier parecido con esta realidad, con nuestra realidad, bueno, no sé.
¿no? Pero fíjense, la idolatría, la injusticia social, segunda cosa, la corrupción. Eran estas tres cosas, era algo rampante, algo que caracterizó este tiempo, donde este profeta le tocó, valga la redundancia, profetizar a esa sociedad de ese tiempo, una sociedad rebelde, ¿no? Los líderes y el pueblo se habían apartado de los caminos de Dios, hermanos. No fue fácil profetizar. No fue fácil llevar el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo estaba endurecido, ¿no? Provocaba, entonces todos ellos estaban, alejados completamente de Dios. Entonces, ¿cuándo comienza el ministerio de este profeta? Bueno, A los comienza, 25 años más o menos, aproximadamente. ajá, bien. ¿Y qué reyes estaban? ¿En los días de quién comienza su ministerio? Usías, Usías. Usía, Ahí Usías. rey está, Usía. en los días del rey Usías, y vamos entonces, abramos la Biblia en el libro de Isaías. Isaías capítulo 1. Vamos ahí. Isaías capítulo 1. ¿Cómo los profetas recibían el mensaje de Dios? ¿Cómo recibían los mensajes de Dios? Por medio de visiones, Ajá, por medio de visiones, sí, pero también vamos a ver que recibían de otra manera también. Visiones, ¿qué más? Sueños. Sueños, muy bien. ¿Y qué más? Particular. Oídos. Éxtasis, a través de éxtasis, que se ve muy claramente esto del éxtasis, después lo vamos a ver cuando miremos Ezequiel, que Ezequiel está frente a un río, ¿no? Y ahí es donde él recibe y él le queda como en un éxtasis y Dios aprovecha para precisamente darle su mensaje. Pero acá, en el caso, volviendo a Isaías, dice el capítulo 1 que él recibe una visión, ¿no? Visión de Isaías. Nos ubica el profeta, hijo de Amós, la cual vio acerca de quién. ¿De quién? Capítulo 1. de Judá. De Judá y de Jerusalén. Ajá, fíjense entonces, acá nos está ubicando a quién está profetizar, a quién. Entonces, él tiene una visión y esta visión tiene que ver con el reino del sur, con Judá y Jerusalén, ¿no? En días, y el profeta, ¿qué va a hacer? Nos ubica, ¿no? Para que nosotros, los lectores de aquella época y nosotros ahora, lectores modernos, lectores de este tiempo, nosotros sepamos en días de quién, qué reyes a él le tocó profetizar, durante qué reyes, ¿no? A ver, dice, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Yes. ¿Reyes de dónde? ¿De Judá o de De Judá. Israel? Reyes de de Judá. 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 De De Judá. Judá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrarnos? Que en la tierra, cuando este Isaías comienza a profetizar, entonces la tierra estaba destruida. Ay, hermana, diga, qué fatal que es usted. ¿Cómo dice? La tierra estaba destruida. Vuelvo a decirles las circunstancias que le toca a este hombre, a este profeta profetizar, tremendas eran, ¿no? La tierra estaba destruida, las ciudades estaban quemadas y los campos, dice la escritura, eran devorados por extranjeros. La hija de Sión, que es esto, el pueblo de Dios, la amada ciudad de Dios, se había convertido, dice la escritura, como en una choza
como una choza en un melonar. Ay, Dios mío, qué palabras que utiliza este profeta. ¿Y dónde está? ¿Qué quiere decir esta imagen que va a utilizar, ¿no? Isaías? La tierra estaba destruida, las ciudades estaban quemadas, los campos eran devorados por extranjeros. La hija de Sión, la amada ciudad, se había convertido en una choza de un melonar. ¿Qué quiere decir eso? Que era una ciudad asolada, asolada. Bueno, ¿dónde está esto que usted está diciendo, hermana? Vamos entonces ahora a ver Isaías capítulo 1, versículos 7 y 8. 7 y 8. Sí, Isaías 1, 7 y 8. Si alguien lo tiene, por favor lo lee. ¿Lo puedo leer, hermana? Sí, Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodal, como ciudad asolada. como cabaña en melonar. Está hablando de los melones, eso que yo decía de la choza, ¿no? Esto de la choza en un melonar. Acá dice cabaña en un melonar. También les recomiendo, hermanos, que utilicen otras versiones un poco más fáciles como para poder leer, ¿no? Nosotros estamos utilizando acá la Reina Valera 1960, pero hay otras versiones, por ejemplo, la versión de la Nueva Traducción Viviente, que tiene un lenguaje más fácil para poder, o más actual, para que nosotros podamos entender. Entonces, hermanos, fíjense, esta es la situación en la cual a este profeta le toca profetizar. Estaba destruida la ciudad amada, destruida. Entonces, ¿qué más va a hacer Isaías? Isaías nos va a ubicar a nosotros y nos va a decir lo siguiente, que Dios, a través, ¿no? de él, de Isaías, nos va a decir que va a ser una comparación, Isaías. Va a decir, va a comparar a Israel con los animales, hermanos. Antes dijo que cómo estaba la ciudad, pero ahora va a decir que va a tomar una comparación, va a hacer una comparación. Israel con los animales. Y miren lo que va a decir Isaías. Va a decir que los animales eran más fieles que el pueblo de Dios. Eran más fieles, ¿por qué, Isaías? Eran más fieles porque los animales al menos reconocían a sus amos, mientras que Israel había olvidado a su Dios. Fíjense el estado espiritual de esta gente. Entonces, ¿dónde está eso? En Isaías 1, de 1 al 2:4, hermanos. ¿Lo pueden leer? 1 del versículo 2 al 4. Leo, Sí. A ver, hermano. oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces, fíjense, hermanos, Dios acá, Isaías a través de la profecía, está comparando a este pueblo con los animales, ¿no? Reconociendo que los animales son fieles a sus amos. Sin embargo, su pueblo, nada que ver, totalmente alejado de Dios.
La condición de Jerusalén, lo que está diciendo este profeta, la condición de Jerusalén era alarmante. Cuando nosotros entramos a leer acá Isaías, tenemos que componernos, ubicarnos, pensar en esta situación. Era una situación alarmante. La escritura dice, Isaías dice que las cabezas de estas personas estaban enfermas, que los corazones eran corazones dolientes, que desde la planta del pie hasta la cabeza no había nada sano en ellos. Solo dice Isaías, hinchazones, llagas podridas que no habían sido curadas ni vendadas. Entonces, ¿dónde está esto? Miren conmigo si algunos pueden leer Isaías 1, 5 y 6. 5 y 6. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contunciones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Ahí está. Fíjense, hermanos, entonces, ¿cuál es la figura que va a utilizar este profeta para tratar de describir la condición de este pueblo? Un pueblo que se había olvidado completamente de Dios, ¿no? La condición como lo describe, un cuerpo que está enfermo, que está lleno de llagas, que está podrido, que está hinchado, que nadie los había curado. Entonces, este es el panorama en el cual este profeta, ¿no?, comienza a profetizar, nos ubica, el escritor nos ubica en el tiempo de qué rey, de qué reyes, nos ubica y nos dice que él recibe una visión, nos ubica y nos dice que son 4 reyes, nos ubica y nos dice que él va a profetizar para Judá y Jerusalén y nos va a describir esta situación, que este es un pueblo infiel, un pueblo que está siendo saqueado por las naciones vecinas, un pueblo que ha venido de lo que era la ciudad amada, la ciudad elegida, ha venido a ser como dice, una choza de melones donde se guardaban los melones o una cabaña, como dice Reina Valera, ¿no? Nos va a venir, nos va a decir, nos va a comparar a este pueblo con un cuerpo que está enfermo, hinchado, la cabeza doliente, el corazón mal, todo mal, que estaba sin curarse, estaba enfermo. Entonces, Isaías, ¿qué va a hacer? Va a ver entonces esta desolación, ¿no? Y la va a comparar, este tipo de desolación, la va a comparar con Sodoma y con Gomorra, hermanos. Pero también, ¿qué va a hacer Isaías? Va a reconocer y va a hablar Isaías acerca de la misericordia de Dios. No está todo perdido. No está todo perdido. Lo que quiere decirles el profeta es que a pesar de lo que ellos son, el estado en el cual se encuentran, a pesar de todo eso, va a remarcar este profeta que el único que podía sanarlos, el único que podía tener misericordias con ellos, era solamente Dios, ¿no? Va a reconocer Isaías que la misericordia proviene de Dios. Va a decir que hay un remanente, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer el profeta? Va a llamar que ese pueblo vaya a lavarse, ¿no? Se lave, que se limpie, ¿no? Que quite su iniquidad, la iniquidad de sus obras y que vayan y aprendan a hacer el bien, ¿no? Que dice, la palabra también va a decir que les pide, Isaías les pide que busquen la justicia, les pide que
ayuden a los huérfanos, que defiendan a las viudas, que se arrepientan. Fíjense, hermanos, que después de esta descripción que hace Isaías, ¿no? ¿Cómo es que Isaías ahora mete esto? Bueno, hagan justicia, ayuden a las viudas, ayuden al huérfano. ¿Cómo es que mete esto después de semejante descripción? Bueno, yo entiendo que puede meter todo esto que dije recién cuando Isaías llama al arrepentimiento a su pueblo. Una palabra que nosotros hoy la conocemos, que es una palabra griega, que es la palabra metanoia. La palabra griega metanoia, que quiere decir arrepentirse o arrepentimiento, siempre demanda que haya un cambio de conducta, un cambio, un giro total. Si vengo caminando por la derecha, mi arrepentimiento, es decir, este giro, este cambio, me va a tener que llevar a que ahora vaya por el camino de la izquierda. Cambio completamente. Entonces, y el cambiar completamente, el arrepentirme, no es solamente un estado mental, ay, me arrepiento, sino que el profeta lo que está diciendo bien, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que reconocer que solamente la misericordia puede venir de parte de Dios, pero ustedes, como señal de ese verdadero arrepentimiento, tienen que hacer esto, tienen que aprender a hacer el bien, tienen que dejar de practicar la iniquidad, tienen que acordarse de los huérfanos y tienen que defender a las viudas. ¿Dónde está esto? Vamos a leer el capítulo 1, versículos 16 y 17. Alguien que lo lea, por favor. Sí, ¿Lo puedo lavaos leer? y limpiaos. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender y hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Bien, hermanos, entonces, fíjense, nosotros acá tenemos en el versículo 17 la palabra aprender a hacer el bien, aprender a hacer el bien. Lo que el profeta les está diciendo a este pueblo, un pueblo que estaba completamente alejado del Señor. ¿Por qué? Porque el bien, ¿no? El arrepentimiento, esta metanoia del cual la Biblia nos habla casi siempre, nos habla acerca de este arrepentimiento, siempre demanda un aprendizaje. Hacer el bien requiere de aprenderlo, aprender. ¿Y cómo este aprendizaje se verifica? Porque no lo declamo, sí, ahora antes era mala y ahora soy buena. Antes pensaba así, ahora pienso. No, no, no. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento significa hacer frutos dignos, dignos de arrepentimiento. Y acá el profeta está hablando del aprender a hacer el bien, buscar el juicio. No va a venir solo. Tengo que buscar el juicio, ¿no? Restituir al agraviado. ¿Por qué? Porque, hermanos, el arrepentimiento, lo que le está diciendo acá el profeta, el arrepentimiento se refleja en los hechos, en el cambio. Cuando, vuelvo a reiterar, cuando nosotros vamos a la palabra metanoia, la definición de metanoia, la definición de arrepentimiento es cambiar, darse vuelta, ¿no? Cambiar la dirección en la que venía caminando o lo que venía practicando. Completamente cambio. Dejo de lado el camino en el cual venía y me voy al otro camino. Y ese otro camino me va a demandar aprendizaje, me va a demandar, como dice ahí,
restitución, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad. Miren, todos verbos que tienen que ver con acciones. Porque el cambio en ese pueblo que estaba tan lejos de la presencia de Dios, el cambio requería estas cosas así urgentes y acciones contundentes, ¿no? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Entonces, hermanos, Dios llama entonces a su pueblo a que se limpie, a limpiarse, a lavarse lo llama, a quitar esta iniquidad de sus obras, ¿no? Entonces, ¿qué viene después? Y con un tono de esperanza, ¿qué va a hacer Isaías? Isaías va a transmitir, ¿saben qué es lo que les va a transmitir? Una promesa, la promesa de Dios. ¿Cómo nos transmite a nosotros? Nosotros cuando leemos esto, leemos Isaías, podemos vernos, algunos de nosotros podemos reflejarnos, uno andaba así, sin Dios, podrido, herido el corazón, la cabeza, ni pensábamos en Dios. Pero cuando el Señor viene, cuando viene su palabra, ¿no? Cuando viene su misericordia, cuando viene su mirada, cuando Él se acerca a nosotros, porque no lo elegimos nosotros a Él nos eligió. Fíjense, hay palabras de esperanza. Es lo que les dice Isaías. Isaías va a decirle, con un tono de esperanza, va a transmitirles una promesa, la promesa de Dios. Miren el versículo 18, 1:18. Léanlo, por favor. Venid Venid luego, luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está, hermano. Es una promesa de perdón, ¿no? Es una promesa. Miren la figura que utiliza. Si tu pecado fuese como la grana esa fruta, ¿no? Que es roja, ¿no? ¿No? Como la nieve vas a ser emblanquecido, Judá. Si fueren rojos tus pecados como el carmesí, ¿no? Vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Fíjense esta promesa, esto que es Dios, ¿no? Cómo Dios le habla a su pueblo, al que estaba perdido, olvidado, saqueado y que andaba en iniquidad, en injusticia, en robos, en idolatría. Sin embargo, la palabra de Dios viene, la promesa, la esperanza de Dios viene. Entonces, ¿qué les está diciendo? Esta promesa de perdón estaba condicionada a algo, como siempre. Si haces tal cosa, entonces esta otra. Toda la Biblia es así. Si pasa esto, entonces va a pasar lo otro. Si obedecieres, si oyeres atentamente a la voz de Dios, entonces vendrán todas estas bendiciones, ¿no? Si haces esto, entonces lo otro. Fíjense, hermanos, en este caso, ustedes terminan de leer el versículo 18, venid luego, estemos a cuenta. ¿Qué significa estar a cuenta? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que quiere decir? Vengan, vengan y estén a cuenta conmigo. Si tu pecado fuera así, entonces va a ser de esta manera. Si tu pecado fuera como el carmesí, entonces será como la... ¿Qué quiere decir? Venir y estemos a cuenta. Que reconozcamos, Reconocer nuestros pecados. Claro, que nos arrepintamos. Lo que le estaba diciendo este pueblo, venid y estemos a cuenta, arrepiéntanse, arrepiéntense, ¿no? Arrepiéntanse.
Dios advertía que si su pueblo se volvía a él, ¿no? Entonces comerían, dice la Escritura, del bien de la tierra. Pero primero había que dar este paso, el paso del arrepentimiento. Y Dios se anticipa y les dice, venid y estemos a cuenta. Si tu pecado fuere como la grana, entonces será como la blanca nieve. Si tu pecado fuere como el carmesí, entonces será como la blanca lana, ¿no? Entonces, Dios les advierte, ¿no? Que si su pueblo se volvía a él, comerían el bien de la tierra. Pero, como siempre, la Escritura tiene esa palabra, ¿no? Esa palabra que enlaza esta idea, lo que va a decir ahora el profeta, con lo que viene diciendo el profeta. Pero si permanecían rebeldes, entonces serían consumidos a espada, ¿no? Consumidos a espada. Entonces, acá la elección que tiene este pueblo, según la voz del profeta Isaías, es una elección clara, ¿no? ¿Cuál es? Bendición, pero ¿a cambio de qué? De la obediencia. O destrucción a cambio de qué? De la desobediencia. Si vos entonces querés bendición, tenés que ser obediente. Si no sos obediente, vas a ser destruido a espada. Acá viene, hermanos, la anticipación del profeta, del juicio que viene. Pero están avisados, el pueblo está avisado. Esto va a pasar si no hacen esto. Y esto va a suceder si hacen esto y van en este camino. Entonces, fíjense, hermanos, en el versículo 19 y 20. Alguien que lo lea, por favor. Lo leo. Sí. Quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí está, ¿no? Sí, fíjense, es condicional este sí. Si se cumple esta condición, entonces va a pasar esto. Si no se cumple esta condición, entonces no va a suceder esto. Este sí, que comienza este versículo, si quisieres y oyeres, vas a comer del bien de la tierra. Pero si no querés y sos rebelde, entonces vas a ser consumido a espada. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, hermanos, fíjense cómo este profeta está profetizando, en qué circunstancia, a quiénes les está profetizando, ¿no? Entonces, Isaías va a tener una visión de los últimos días donde el monte del templo sería exaltado y todas las naciones correrían a él, ¿no? Al Señor. Y los pueblos van a decir, venid, venid y subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará este Señor sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿Dónde está, hermana Diega, esto? Está en Isaías 2, 3 y 4. Entonces, si alguien lo tiene, que lo lea. Isaías 2, 3 y 4. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán en él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fíjense, muy bien, gracias hermana. Fíjense entonces
esto que está relatando acá, que la hermana termina de leer y que estaba acá escribiendo Isaías, viene del capítulo 2. Y fíjense, esto que está diciendo Isaías proviene de una visión. Fíjense en 2.1. 2.1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Entonces, él ve este reinado universal de Jehová como está en ese título, en este versículo 3 y en este versículo 4. Entonces, de Sión saldrá la ley, desde Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Esto cuándo, hermanos, acontecerá? ¿Cuándo sucederá esto? En los postreros de los tiempos. ¿En qué postreros tiempos? ¿En qué momento? Cuando vino Jesucristo, Cuando venga Jesucristo, muy bien, sí, es cierto. ¿Y cómo se llama ese momento que va a venir Jesucristo? ¿Después de qué? ¿Después de qué? del arrebatamiento. Ajá, después del arrebatamiento, pero mientras que la iglesia está arrebatada, está en el cielo. Pero acá acá en la tierra, ¿qué es lo que se está desarrollando? La tribulación. Ahí está. Entonces, este pasaje que nosotros vemos acá, vemos que el profeta, miren, está profetizando, está hablando, está comunicando, está derramando la palabra que recibe de Dios. ¿Cómo la recibió? A través de una visión. ¿Cómo y qué es lo que está diciendo? Que él ve que van a venir muchos pueblos. Y que van a decir, estos pueblos van a decir, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Saben cuándo es esto? Al final al final de esta gran tribulación. Al final. Así que este profeta ha profetizado para ese tiempo y ha profetizado para otros tiempos, ¿no? Que todavía no han llegado, ¿no? Entonces, de Sión él está diciendo va a salir esta ley. En esta visión Isaías, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Veía un futuro. ¿Qué futuro? Donde las naciones se convertirían, ¿no? ¿Y qué más van a hacer estas naciones en aquel momento, en aquel tiempo? Él dice que las espadas que tienen se van a convertir en arados y que sus lanzas se van a convertir ¿en qué? En hoces. A ver si lo encontramos. Versículo 4. 3 y 4, hermanos. Perdón, 4. El 4. El 4, sí. ¿Alguien lo lee? Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Más para la guerra. Muy bien, hermana. Bien, entonces, fíjense cómo después de decir esto, el profeta de describirnos cómo era la situación de Judá y de Jerusalén, fíjense cómo ahora el profeta cambia la acción y se va a esto que va a pasar en el futuro, ¿no? A esta esperanza que va a pasar, va a suceder en el futuro, donde por lo que nos dicen no va a haber guerra, porque la espada va a ser transformada en arados, ¿no? Y dice que, y a ver qué más dice, y dice que las lanzas van a ser transformadas en hoces, que no va a alzar nación contra nación la espada, ni se adiestrarán más para la guerra, ¿no? Entonces, sí, Hermana Diega. sí. No, que yo noto acá como que acá me señala que el profeta Miqueas puede ser que también, no sé si lo vio o, bueno, habría que leerlo bien. Sí, sí, porque son Acontecerán contemporáneos. los primeros de los tiempos, dice, no dice que lo vio.
pero bueno, no, me llamó la atención eso, que como que lo vuelve a decir Ajá, en Miqueas 4, 1 al 3. sí, bien, bien, hermana. Bueno, dice, sin embargo, Isaías va a ser otra cosa más, además de hablar acerca de este futuro que todavía no llegó. Recuerden que él está profetizando en el año 700 y pico antes de Cristo. Fíjense el valor que tiene de esto profético, el valor que tiene que nosotros no tenemos ninguna sombra de duda acerca de que este era un profeta de Dios, era un vidente de Dios, alguien con este oficio llamado por el Señor y que está profetizando y no está profetizando ni de su corazón, ni está profetizando de acuerdo a su sagacidad o acá no hay ninguna adivinación, acá hay palabra de Dios. Palabra de Dios dada a este profeta a través de la visión, a través, vamos a ver después, a través de sueños. Bueno, en este caso dice que él vio esto, vio esta visión. Entonces, fíjense, hermanos, ¿no? Sin embargo, entonces, después de esta profecía que está para cumplirse, no se cumplió aún, está para cumplirse, Isaías también va a advertir, porque después de esto va a advertir algo. ¿Qué es lo que va a advertir? Va a advertir sobre la arrogancia, Soberbia. va a advertir sobre la idolatría. Va a decir, Jeremías va a decir que el día del Señor vendrá contra todos los soberbios, contra todos los altivos, y que solo Dios, solo Jehová, ¿no? Será exaltado ese día. ¿Qué día, hermana? El día del Señor. ¿A qué se refieren los profetas del Antiguo Testamento cuando se habla del día del Señor o del día de Jehová? Bueno, se refieren a un día muy especial que todavía no llegó. ¿Cuándo, hermana Diega, este día del Señor, que así lo llaman los profetas, se va a llevar a cabo? ¿Saben cuándo, hermanos? El día del Señor es el día de la gran tribulación, el tiempo, esos 3 años y medio de la gran tribulación. La gran tribulación, recuerden la tribulación, la semana 70. La tribulación que se divide, que la tribulación tiene 7 años. La tribulación se divide en dos periodos. La tribulación donde aparentemente no va a pasar nada y se va a empezar a desarrollar el anticristo. Y los últimos 3 años y medio de esos 7 años, ahí viene la gran tribulación. Y esa gran tribulación, ¿dónde está descrita? Es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis describe ese día del Señor, el día de la ira del Señor o el día de Jehová. Y este profeta, el profeta Isaías, años 700 y pico, va a hablar acerca de este día, del día del Señor, y va a decir que va a combatir la arrogancia el Señor ese día, la idolatría, y va a decir que ese día del Señor, el Señor va a venir contra todos los soberbios, contra todos los altivos, y solo Jehová será exaltado ese día. ¿Dónde está, hermana, esto? En capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Lo encontraron? Y ya voy terminando. Sí. Léanlo, hermano. Léalo, por favor. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Bueno, fíjense, perdón, hermana, la voy a interrumpir. Bien, ven Sí, sí. cómo se refiere, Isaías se refiere en aquel día. En aquel día. ¿Qué día? Aquel día.
¿A qué se refiere con aquel día? Al día del Señor. Es un día especial donde todavía no llegó, la iglesia no va a estar para ese día, la iglesia va a estar en el cielo. Ese día es el día de la gran tribulación, terrible. Mateo 24 y Mateo 25, Mateo 24 se refiere a ese día, ¿no? Mateo 24 no es para la iglesia, Mateo 24 es para ese tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la gran tribulación. Lean lo que dice Mateo 24, de la gran tribulación habla. Léanlo, hermanos. Pero aquel día, ¿ven cómo lo recalca acá el profeta? Aquel día. Siga mi hermana con el 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Y será batido. Gracias, hermana. Si ustedes siguen leyendo, por una cuestión de tiempo no lo leemos, pero si ustedes siguen leyendo los versículos más abajo, van a encontrarse que el profeta va a hablar de los cedros del Líbano, ¿no? Va a hablar, dice que son altos, que son erguidos, que dice que están sobre todo y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos. Es decir, ¿qué me está diciendo acá el profeta? Me da la idea de estos cedros altos. ¿Para qué? Para ilustrarme, ¿qué? La soberbia. Soberbio, orgullo. Para ilustrarme el orgullo, ¿no? Fíjense el lenguaje que va a utilizar acá el profeta. Un lenguaje, en cierto modo, es un lenguaje poético. Me describe el orgullo, la altivez humana, la soberbia humana con estos árboles dice acá, estos cedros del Líbano, ¿no? Si ustedes siguen leyendo es muy interesante, ¿no? Pero muy, muy interesante. Entonces, hermanos, como ya estoy en las 10 de la noche, no quiero tomar más tiempo. Entonces, recuerden, hermanos, si pueden volver a leer esto, volverlo a leer ya con otro entendimiento, el entendimiento de haberlo visto con todos acá esta noche, estas cosas que hemos hecho. La verdad que era mi idea poder llegar hasta el capítulo 20, pero bueno, llegué hasta el capítulo 2. La clase que viene será mucho más dinámica y avanzaremos un poco más. Entonces, recuerden todo esto, hermanos, y terminamos en esta noche de esta manera. Sigan leyendo la escritura. Es maravilloso. Cuando ustedes empiezan a leer estos profetas mayores y empiezan a leer particularmente esto de Isaías, se enamoran de este libro, ¿no? Se enamoran de cómo fue el pueblo de Dios, cómo el Señor a través de Isaías lo compara con los animales, con los animales que son fieles a sus amos, y cómo este pueblo no pasaba nada con el Señor, nada de nada. Y cómo la misericordia de Dios los llama a la reflexión, ¿no? Y les cuenta, les dice lo que va a pasar si ellos se arrepienten. Pero había que dar ese primer paso de arrepentimiento, ¿no? Y va a haber perdón y va a haber bendición. Pero bueno, la clase que viene vamos a seguir. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario para hacer? ¿Ninguno? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora le vamos a pedir a algún hermano o alguna hermana que ore, una oración breve para despedirnos y nos vamos y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Lean, hermanos, lean todo Isaías. ¿Hay alguien que pueda que orar brevemente? ¿Ninguno? Vamos, Oro yo hermanos. si quiero. Bueno. Gracias Dios, gracias por esta noche, gracias porque nos sigues hablando, que es tu palabra, que es viva, que es eficaz, que nos acompaña, que nos aviva todos los días. Te damos gracias por hablarnos en esta clase.
a través de las pantallas, pero vos sos tan bueno, tan hermoso, que podemos comprender, que podemos entender lo que vos nos hablas. Gracias por la hermana que nos dio la clase y por todos los hermanos que se han podido conectar. Nos Gracias. despedimos acá, Señor, pero que seas vos hablando a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús.